el más importante, el acetil-CoA. Ya le dijimos, ¿verdad? Es el ingrediente fundamental de Krebs. El segundo ingrediente que ocupa Krebs es la molécula de oxalacetato. La molécula de oxalacetato se obtiene por rutas mitocondriales, al igual que la molécula acetil-CoA. Por lo tanto, los ingredientes están ahí mismo. Lo que hay que hacer es unirlos. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. La molécula de oxalacetato se une a la molécula de acetil-CoA y forman citrato. Y aquí inicia el ciclo de Krebs, en la unión de acetil-CoA y oxalacetato para formar citrato. ¿Okay? Ya sabemos de dónde viene el acetil-CoA, les repito, de la dieta, a través de mecanismos de obtención de acetil-CoA. Todos los procesos de obtención de acetil-CoA son mitocondriales, ya eso también lo mencioné. Ahora, vamos a estudiar el proceso más importante de todos, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y ahora en adelante le podemos llamar DOP, para abreviarlo. Descarboxilación oxidativa del piruvato. La DOP. La descarboxilación oxidativa del piruvato es la conversión de piruvato en acetil-CoA. Esto. Y la enzima que lleva a cabo esa reacción se llama la piruvato deshidrogenasa. Por favor, esto tienen que saberlo y aprenderlo. Repito, el proceso mediante el cual se obtiene la mayor cantidad de acetil-CoA es la descarboxilación oxidativa del piruvato, que está catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es la reacción? La siguiente. La molécula de piruvato se va a convertir en acetil-CoA. En la reacción se necesita, ojo lo que voy a decir, necesitamos NAD para generar NADH. También se libera en la reacción CO2 y se requiere en la reacción tiamina también. Repito, la reacción de la piruvato deshidrogenasa es la conversión de piruvato en acetil-CoA. En esa reacción se ocupa NAD y tiamina. El NAD se convierte en NADH y la tiamina pues se consume porque es un cofactor enzimático. Y se genera CO2. Esa es una reacción fundamental, ¿verdad? Fundamental. Los que no están apuntando, por favor, lo anotan allá en algún momento en su transcripción, porque esto yo voy a seguir diciéndolo una y otra vez. Yo les voy a decir, chicos, la descarboxilación oxidativa del piruvato. Les repito, esto ocurre en mitocondria. Nuevamente les digo, todos los fenómenos para la obtención de acetil-CoA son mitocondriales. El más importante, la descarboxilación oxidativa del piruvato. La enzima piruvato deshidrogenasa. La reacción, piruvato hasta acetil-CoA, liberando NADH en la reacción y CO2, y ocupando NAD y tiamina. Eso es el cuento de la tiamina. Todos ustedes han escuchado hablar que cuando uno toma tiamina tiene un estado de alerta, porque la tiamina intercede y participa en esa reacción enzimática. La tiamina es una vitamina, es la vitamina B1 que se ocupa para que esta reacción ocurra. Si alguien tiene deficiencia de tiamina y toma tiamina, esa reacción ocurre más rápido. Si esta reacción ocurre más rápido, hay más acetil-CoA. Si hay más acetil-CoA, hay más ciclo de Krebs. Y si hay más ciclo de Krebs, hay más cadena respiratoria. Y hay más fosforilación oxidativa y hay más ATP. Por eso es que la ingesta de tiamina puede favorecer, ¿verdad?, el estado de alerta. Es que sí, porque algunas personas toman tiamina para estudiar. Sí, algunas personas toman tiamina para estudiar, pero en las que van a ver un efecto clínico es aquellas que tengan deficiencia de esa vitamina. Exactamente. Si ustedes toman tiamina y no tienen deficiencia de tiamina, pues no va a pasar nada, porque no tienen deficiencia. Si alguien tiene deficiencia de tiamina y consume tiamina, esta reacción ocurre de una forma más acelerada, llevando a un metabolismo energético positivo. Y eso aumenta el estado de concentración y el estado de alerta, y obviamente aumenta la capacidad de estudio. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Claros? Recuerdo, descarboxilación oxidativa del piruvato. Enzima piruvato deshidrogenasa. Reacción de piruvato acetil-CoA liberando NADH y CO2, convirtiendo el NAD en NADH y consumiendo tiamina en la reacción. ¿Okay? Al haber más acetil-CoA hay más Krebs. Al haber más Krebs hay más cadena respiratoria, más fosforilación oxidativa y más ATP. Eso, por favor, necesito que lo recuerden. La pregunta del millón es, ¿de dónde viene ese piruvato? De la glicólisis.
La principal fuente del piruvato es la glicólisis. ¿Y qué es la glicólisis? Glicólisis es la degradación de la glucosa, como su nombre lo dice. Glucólisis. Gluco de glucosa, lisis de destrucción, de degradación. Esa es la principal fuente del piruvato, la glicólisis. Entonces, la glicólisis es una reacción que ocurre en el citoplasma. El piruvato generado en el citoplasma entra en la mitocondria y ahora sí ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato y el cuento que ya les he contado. ¿Ok? Y ahí tenemos la reacción que les acaba de explicar. Para que el piruvato se convierta en acetil-CoA se necesita tiamina, que ahí está representada con las siglas TPP, que es tiamina pirofosfato. Se ocupa NAD, que se convierte en NADH, y se va a liberar en la reacción CO2, que lo vemos acá. ¿Ok? Bien. ¿Y de dónde proviene el oxalacetato? El oxalacetato proviene de reacciones mitocondriales también. Entonces tenemos los dos ingredientes al mismo: acetil-CoA y oxalacetato. Ahora lo que hay que hacer es unirlos para formar citrato. Si ustedes lo ven en la diapositiva, en realidad el ciclo es un ciclo del carbono, porque la molécula de acetil-CoA tiene 2 carbonos, la molécula del oxalacetato tiene 4, y la molécula iniciadora de Krebs es de 6, que es el citrato. Entonces uno suma 4 más 2, 6. ¿Se acuerdan que les dije que se liberan 2 CO2 en el ciclo de Krebs? Entonces 6 menos 2 son 4. 4 más 2, 6. 6 menos 2, 4. Entonces se cumple el principio de la transferencia de energía también en número de carbonos. Bien, ahora sí, vamos con las reacciones. Yo les voy a decir qué reacciones ocupo que se sepan, ¿verdad? Si alguno dice, no, yo me quiero aprender el ciclo de Krebs, apréndase. Pues yo se lo voy a preguntar. Y nadie en la vida, nadie va a llegar a ustedes a la escuela, dígame la tercera fase del ciclo. Nada, ¿verdad? Nadie va, esto, vamos a ver, esto nadie se lo va a preguntar a ustedes en su vida profesional, pero esto hay que entenderlo para poder entender el metabolismo después. Entonces, la primera reacción del ciclo de Krebs es esta: la unión de los dos ingredientes, acetil-CoA más oxalacetato, para formar citrato. Por eso es que el ciclo de Krebs también se le llama el ciclo del ácido cítrico, porque recuerden que el citrato es la base conjugada del ácido cítrico. Entonces, por eso es que al ciclo de Krebs le llaman el ciclo del ácido cítrico. La enzima citrato sintasa es una reacción importante porque es la primera, pero pues no define ni más ni menos en el ciclo de Krebs. Luego tenemos una reacción doble, la conversión del citrato a cis-aconitato, ¿verdad? Y luego del cis-aconitato a isocitrato. Estas dos reacciones están catalizadas por una misma enzima, se llama aconitasa. No tiene tanta importancia clínica en humanos, pero sí se utiliza como blanco de acción para bloquearla en algunos pesticidas. Por ejemplo, los raticidas, que se utilizan para matar ratas. Entonces, lo que hace esta molécula llamada fluoroacetato es generar una inhibición irreversible sobre la aconitasa, entonces la rata se muere. No es el racumín, es otro tipo de raticida, no es racumín. El racumín actúa diferente, ya lo vamos a ver, el racumín lo vamos a estudiar después. Pero la acción de estos raticidas o ruedicidas, como también se le llama, es bloquear de forma irreversible a la aconitasa. Y entonces se bloquea Krebs, y piensen, si Krebs se bloquea cadena respiratoria, se bloquea fosforilación oxidativa y obviamente se da la muerte. Luego tenemos una reacción que no es tan importante, que es la conversión del isocitrato hasta oxalosuccinato. En esa reacción se libera el primer NADH del ciclo de Krebs. Recuerden que son 3 NADH, un FADH2, 2 CO2 y un GTP. Vamos con una cuarta reacción, que es la conversión del oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato. Es una reacción tampoco tan importante, y en esta reacción lo que se libera es la primera molécula de CO2. Esta sí hay que recordarla. Esta reacción es la conversión del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Esta sí hay que recordarla, hay que recordar el nombre de la enzima porque hay mucha implicación clínica. La enzima se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Tiene un nombre medio... Si yo fuera una enzima, me gustaría llamarme así, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿verdad?
Hay una enzima que se llama fosforibosil pirofosfato glucuronil transferasa. Imagínense qué nombre encima, ¿verdad? Hay otra que se llama bilirrubina uridin difosfato glucuronil transferasa. ¿Qué nombre es? Bueno, esto se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es una enzima muy importante porque ella es bloqueada por la actividad del arsénico. El arsénico es un veneno de los peores que tenemos nosotros a disposición. El arsénico se utiliza en la minería, a cielo abierto. Cuando había el burumbum de crucitas, dentro de las cosas que se decían era el tema del arsénico. Porque el arsénico se utiliza para poder separar el oro de los minerales en los que está unido. Ustedes saben que el oro no se encuentra como el oro de un anillo ahí en la tierra, no. El oro está mezclado con sales, azufre, cobre, ¿verdad? Entonces se ocupa arsénico para separarlo. Entonces el arsénico se difunde por la tierra y llega a los mantos acuíferos y entonces uno después, tomando agua, como hoy en la madrugada, yo que abrí el tubo, porque aquí en San José no hubo agua ayer, y salió una cosa que calculo yo que mínimo arsénico tenía, ¿verdad? De tantas veces que me mandé, ¿verdad? Una cosa ahí que debía turbia, yo dije, bueno, y algo hay que morir, ¿verdad? Entonces me lo tomé porque tenía demasiada sed, y solo tenía en la casa licores, que yo no tomo, ¿no? Tengo una cosa ahí llena de licores, para nada, porque no los pruebo, y tenía una caja de leche vencida. Entonces, solo tenía dos líquidos, o embriagarme o morirme, digamos, de una infección bacteriana de la leche. Entonces yo dije, bueno, no, está agua con arsénico ahí. Entonces seguro lavaron los tanques, yo no sé qué pasó, porque en Pueblo Nuevo, cuando se iba el agua y lavaban los tanques, uno abría las llaves y salía de ahí todo lo que ustedes se imaginen, ¿verdad? Lo mínimo era arsénico. Bien, entonces el arsénico es un problema para la vida. En Guanacaste hay mucha agua contaminada con arsénico, porque en Guanacaste hay mucha minería clandestina y todavía la gente utiliza mucho arsénico. Lo que es muy detectable. Sí, aquí en la Universidad de Costa Rica tiene un laboratorio de aguas. Uno puede llevar la muestra de agua y ellos le pueden decir cuánto arsénico, cuánto cloruro, cuánto mercurio tienen las aguas. Principalmente las aguas de pozo, ¿verdad? Ustedes saben que hay gente que tiene que hacer un hueco y sacar el agua de abajo, ¿verdad? Entonces obviamente, si la tierra está contaminada, pues el agua está contaminada. Esta reacción es importantísima porque vean que se liberan varias cosas de la reacción. Cuando el alfa-cetoglutarato se convierte a succinil-CoA, se libera la segunda molécula de NADH, recuerden que son 3, y se libera la segunda molécula de CO2, que sabemos que son 2 moléculas de CO2. Entonces, hay que recordar eso, ¿verdad? El arsénico actúa bloqueando a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y se los pregunto por qué, se los digo porque se los voy a preguntar en el examen. Explica el mecanismo bioquímico de toxicidad del arsénico, perdón. ¿Ok? Ya lo pueden decir. Eso. Ahora, también en esta reacción es donde interfiere el amoníaco. El amoníaco es el resultado de la desprotonación del amonio. ¿Se acuerdan? El amonio se desprotona y forma amoníaco. Bien. Resulta ser que el amoníaco se une al alfa-cetoglutarato y disminuye el ciclo de Krebs. Ustedes recuerdan que en química las reacciones se desplazan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pues aquí tengo citrato, cis-aconitato, isocitrato, succinil-CoA, ¿verdad? Entonces, en estas reacciones ahí donde van ocurriendo, ¿verdad? Entonces, si yo tomo uno de esos sustratos y lo uno a otra molécula y me voy para allá, pues esto ocurre menos, ¿verdad? Es un desplazamiento de la vía. Si yo tomo un elemento del ciclo de Krebs y lo uno a otra molécula para otra vía que no es Krebs, pues Krebs ocurre más lentamente. Esto es exactamente lo que ocurre con el caso del amoníaco. El amoníaco no bloquea ninguna enzima, no es como el arsénico sí bloquea la enzima. En cambio, el amoníaco no. El amoníaco lo que hace es que se une al alfa-cetoglutarato. Amoníaco más alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Tal vez en la diapositiva también me quedaría mejor ponerla así y así poner glutamato. Doctor, entonces cuando se bloquea la enzima por arsénico ya no se da el... No, esto no, de aquí ya en adelante no ocurre, por eso el arsénico mata. ¿Verdad? Porque el arsénico cuando bloquea la enzima
Entonces esto no ocurre de ahí para adelante, entonces de ahí no, solo ocurre una vez antes del arsénico, ya después del arsénico no ocurre. En cambio el amoníaco no, el amoníaco lo que hace es unirse a alfa-cetoglutarato para formar glutamato. Y el glutamato, ¿verdad? Es en realidad la forma desprotonada del ácido glutámico. Y luego al glutamato le unimos una molécula de amoníaco más y formamos glutamina. Y esto es neurotóxico. Por eso es que el amoníaco es dañino para la salud. Repito, no porque genere un bloqueo del ciclo de Krebs, sino porque desplaza el ciclo de Krebs para otro proceso, que finalmente lleva a la formación de glutamina, que es una molécula proinflamatoria. ¿Okay? La glutamina es una molécula proinflamatoria. Y eso hace que haya edema cerebral y finalmente la muerte en los pacientes que tienen mucho nivel de amoníaco o amonio en sangre. ¿Okay? Eso también se lo voy a contar. Bueno, continuamos con Krebs. Ahora tenemos succinil-CoA a succinato. Esta reacción es medio importante porque aquí se libera un ATP o un GTP. Es lo mismo. La diferencia es que el ATP tiene adenina y el GTP tiene guanina. Para efectos bioquímicos es lo mismo. Ahora, ¿por qué les pongo un slash? Porque hay tejidos en los que se produce ATP, como la mayoría, y hay otros tejidos donde se produce GTP, como por ejemplo el hígado. Entonces en el hígado lo que se produce es GTP. En la mayoría de los otros tejidos se produce ATP. ¿Okay? Pero para efectos bioquímicos nuestros, ATP y GTP es lo mismo energéticamente hablando, pero siempre obviamente hay que hacer la salvedad de que esto es adenina y esto es guanina. Es decir, esto es adenin trifosfato, guanosin trifosfato. ¿Por qué el hígado produce GTP en vez de ATP? Porque el hígado necesita el GTP para una reacción que es hepática, que veremos más adelante. Por eso es particular. Luego tenemos una de las últimas reacciones. Aquí lo que vamos a hacer es convertir la molécula de succinato a fumarato, y en esta reacción se libera la molécula de FADH2, que también va a ir a cadena respiratoria a entregar electrones, como lo vamos a ver más adelante. Les anticipo que esta enzima, ¿verdad? La succinato deshidrogenasa es el segundo complejo de la cadena respiratoria. Lo vamos a volver a hablar ahorita en unos minutos cuando veamos los complejos de la cadena respiratoria. ¿Okay? La penúltima reacción del ciclo de Krebs es convertir fumarato en malato. Es una reacción ahí media X, no libera nada importante ni suelta nada importante, ¿verdad? Y la última reacción es la conversión de malato hasta oxalacetato nuevamente, y ahí se libera la tercera molécula de NADH que ocupamos en el ciclo de Krebs. ¿Okay? Ahora sí, ese es el ciclo de Krebs. Como les digo, el peor error es aprendérselo sin saber qué sirve. Es el peor error. Y hay profesores que les dicen, aprendan el ciclo de Krebs. Vean lo diferente que yo les digo, a mí no me importa que se lo sepa. Usted no ocupa saberlo. Lo que usted ocupa saber es dónde ocurre, cómo se regula y qué pasa si no ocurre. Pero ¿para qué se lo va a aprender? Entonces, les voy a enseñar con colores los productos, ¿verdad? Para que los acuerden. 3 NADH, ahí están los 3 NADHs. Un FADH2, ahí lo está, un color anaranjadito. 2 moléculas de CO2, ahí están. Una molécula de ATP o de GTP, y ahí está. ¿Okay? Eso sí hay que saber, los productos del ciclo de Krebs. Y obviamente, por ejemplo, lo que les mencioné antes, la enzima citrato sintasa, que es la primera que estudiamos, podría ser esta reacción de la conversión de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, que ocurren varias cosas ahí, ¿verdad? Y bueno, tal vez esta reacción, que es la reacción donde se libera el FADH2, que como les dije, está dado por una enzima que es el segundo complejo de la cadena respiratoria. Entonces ya vamos dándole forma a este asunto, ¿verdad? Ya entendimos de dónde venía el acetil-CoA, ya dijimos que se produce en mitocondria, ya dijimos que ese acetil-CoA va a Krebs, y ahora, como vimos, ya sabemos que el ciclo de Krebs genera 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Ahora, lo que les voy a decir se lo voy a explicar más adelante, pero apúntenlo por ahí si quieren. Cada molécula de NADH que entre a la cadena respiratoria equivale a 2,5 ATPs. Y cada molécula de FADH2 que entre a la cadena respiratoria equivale a 1,5 ATPs. Entonces uno multiplica 3 por 2,5, 1 por 2,5, por 1,5, esto da 9. Pero a esto
También hay que sumarle el ATP que se produce en el ciclo de Krebs, que es 1. Entonces uno multiplica, ¿verdad? 3 por 2,5 son 7,5, 1 por 1,5 es 1,5, más 1, eso es 10. Entonces, a partir de este momento, cada vez que yo hable de una molécula de acetil-CoA, cada molécula de acetil-CoA en el metabolismo mitocondrial equivale a 10 ATPs. Repito, son 9 debido a 3 por 2,5, 7,5, más 1 por 1,5, 1,5, suma 9, más 1, 10. Y eso es importantísimo, porque nosotros vamos a estudiar procesos bioquímicos que sintetizan acetil-CoA. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que básicamente esto era una historia que se llamaba dieta acetil-CoA, acetil-CoA Krebs, Krebs cadena respiratoria, fosforilación oxidativa? Ya vimos esto, check. Más adelante en el curso vamos a estudiar esto y esto. Hoy vamos a estudiar esto y esto. Y así se completa la historia, ¿verdad? Eso es el metabolismo energético. Eso es fundamental que usted lo entienda. Porque esta energía, que era energía química que tenían los alimentos, se va a volver a transformar en energía química, pero ahora en forma de ATP. Allá la energía se llamaba glucosa, la energía se llamaba ácido graso, aquí la energía se llamaba, por ejemplo, aminoácido. Aquí, aquella misma energía se llama ahora ATP. Repito, no es que la glucosa sea energía, es que la planta utilizó energía. Qué buen traje, ¿verdad? Se ve muy bien. Lástima el pelo, hubiera hecho una grabación. Sí. Bueno, entonces, esta glucosa que está, esa glucosa que está en el fresco, ¿de dónde viene esa glucosa? Esa glucosa que ustedes utilizaron para endulzar el fresco viene de la caña de azúcar. ¿Entienden? La sacarosa de la caña de azúcar. Es una caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, y la caña, sí, pero es una caña de azúcar. Y esa caña de azúcar sintetizó esa glucosa porque hay un sol. Entonces vean que es lo mismo, ¿verdad? El sol hizo que la caña de azúcar exista. La caña de azúcar hizo que el azúcar de mesa exista. El azúcar de mesa es glucosa y fructosa. La glucosa se absorbió, se convierte en acetil-CoA en mitocondria, van Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y ATP. Pensemos ahora en un ácido graso. Ustedes se comieron un poco de carne de res. Entonces, estos ácidos grasos vienen de una vaca que a su vez comió pasto, que a su vez recibió el sol. Lo mismo, la energía química, lumínica, perdón, del sol se va a transformar en energía química del césped que consume la vaca, que las bacterias convierten en ácidos grasos, que la vaca interioriza, que usted se come, que luego degrada acetil-CoA, Krebs, cadena respiratoria, fosforo y ATP. Y si me dicen, profe, y cualquier aminoácido, también un pedacito del muslo del pollo era aminoácido. El pollo comió pasto, que el pasto recibió el sol, que es energía, que hace lo mismo. La primera ley de la termodinámica. Vean que se cumple perfectamente. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan, este proceso. Como les digo, esto es muy importante, el factor dietario, para eso existe la nutrición, por eso existe toda una ciencia de la salud para entender este fenómeno. Porque si aquí hay problemas, todo de aquí para abajo va a tener problemas. Si yo consumo en exceso calorías, entonces este ATP que se sintetiza es en exceso. Y cuando hay un exceso de ATP se sintetizan ahora otras moléculas, como son los ácidos grasos y como son los triglicéridos, y entonces aumento de peso. Si por el contrario tengo una dieta deficiente, entonces la producción de ATP es menor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se comienzan a producir menos proteínas. Hay menos producción de proteínas, entonces hay pérdida de la masa muscular. ¿Bien? Y esa es exactamente la regulación que ustedes deben de aprender.
Muy bien, muy bien. Uy, qué susto. Estamos claros. Entonces, eso necesito que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Bien, entonces ya que entendimos el ciclo de Krebs, ahora vamos a estudiar el ciclo de Krebs. Vamos a estudiar ahora la cadena respiratoria, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Ya la próxima clase, entonces estudiaríamos las vitaminas que participan en el ciclo de Krebs. Y luego vamos a estudiar otra cosa. Seguimos entonces. Bueno, entonces Krebs está relacionado, como ya vieron ustedes, con el metabolismo de los carbohidratos, con el metabolismo de las proteínas y con el metabolismo de los lípidos. Y ya les dije por qué. Porque la molécula necesaria para Krebs es la molécula de acetil-CoA. Y la acetil-CoA se obtiene del catabolismo de todos estos nutrientes. Vamos. Y además, porque a partir del ciclo de Krebs se generan moléculas que dan origen a otras biomoléculas. Veamos el caso del citrato para que lo entiendan mejor. Yo les expliqué a ustedes el citrato en el ciclo de Krebs. Bien. Pero la misma molécula de citrato se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. Es decir, un elemento del ciclo de Krebs se utiliza por sí solo para otro proceso bioquímico. ¿Okay? Y ahí lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. ¿Cómo está regulado el ciclo de Krebs? Bueno, como lo ven en la diapositiva. Primero, por la actividad de las deshidrogenasas. Como vieron, la mayoría de enzimas de Krebs son deshidrogenasas. Y esas deshidrogenasas, ¿verdad?, aumentan su actividad cuando hay aumento del calcio intracelular. Entonces, al haber un aumento del calcio dentro de la célula, aumenta la actividad de las deshidrogenasas. ¿Okay? Y eso tiene sentido, por ejemplo, en el músculo. Para que el músculo se contraiga, tiene que haber energía disponible, ¿verdad? Bueno, entonces tiene sentido que cuando se está haciendo mucha actividad física, la actividad de las deshidrogenasas aumente, para que el ciclo de Krebs ocurra más rápido y que haya mayor cantidad de ATP por cadena respiratoria y fosforilación oxidativa para el fenómeno contráctil. ¿Vamos? La otra cosa es el producto. Yo les dije a ustedes que a final de cuentas toda la historia, ¿verdad?, va a llevar a la síntesis de ATP. Bien, entonces yo tengo mucho ATP, se inhibe el ciclo. Es decir, el exceso de ATP inhibe el ciclo de Krebs. Porque el producto del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa es finalmente la síntesis de ATP. Y si hay mucho ATP, pues hay inhibición por producto. Y finalmente tenemos, por ejemplo, lo que hace el amoníaco con el ciclo de Krebs. Yo les dije a ustedes que cuando hay una gran cantidad de amoníaco, el amoníaco se une al alfa-cetoglutarato y disminuye el ciclo de Krebs. Y eso es exactamente lo que vemos en pacientes con daño hepático. Los pacientes con daño hepático ya terminal van a tener una gran cantidad de amonio en sangre. Ese amonio se convierte en amoníaco. Ese amoníaco se une al alfa-cetoglutarato y le baja las revoluciones al ciclo de Krebs. Por eso es que los pacientes con problemas hepáticos, ¿verdad?, ya terminales, tienen una afectación ya neurológica, porque es tanto el efecto inflamatorio de la glutamina que expliqué antes que incluso los puede llevar a la muerte. ¿Okay? ¿Listos? Eso es lo que tenemos que saber del ciclo de Krebs. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ahora vamos con la segunda parte de esta clase, que sería la